Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Joely Narelli. Muchísimas gracias por invitarme, Altea. Estoy súper feliz de estar aquí. Si no me oyen atrás, avísenme para proyectar un poquito más. Pero bueno, vine a hablarles un poquito sobre la autoficción, que es un tema que está muy en boca de todo el mundo desde hace unos años. No de todo el mundo, pero bueno. Y que, por lo menos yo, siempre he sentido que ha sido un poco malentendido, ¿no? Como que se ha ligado siempre exclusivamente a lo autobiográfico, que lo autobiográfico para mí es algo potentísimo, ya lo hablaremos después, pero justo podríamos decir que la autobiografía es uno de los géneros literarios que más ha hecho por el feminismo, ¿no? Y nada en contra de eso, en absoluto, pero sí que creo que la autoficción al final nos da unas posibilidades distintas que también es guay explorar, ¿no? Y que cuando a veces nos quedamos solo con la parte auto y descuidamos un poquito la etiqueta ficción, a lo mejor pues nos perdemos un poco, pues nos perdemos algunas cosas, ¿no? Les voy a dar una pequeña chapita que he escrito, vengo con mi guión, todo muy preparado para que no sientan que les estoy leyendo, pero bueno, al final siento que pienso mucho mejor cuando estoy escribiendo que cuando estoy hablando delante de gente, que de eso justo les voy a hablar también un poco. Y esto de lo que les voy a hablar, si alguien va a venir al taller de mañana, pues tiene relación con lo que vamos a hacer en el taller, ¿no? Al final, cuando Joely Narelli me plantearon hacer esto, una charla y un taller, yo estaba súper obsesionada con la teoría de la bolsa de la ficción de Ursula K. Le Guin, o Le Guin, no sé cómo se pronuncia, pero digamos Le Guin. Y al final, como una se acaba moviendo por obsesiones, pues centré todo el taller y toda la charla en eso, ¿no? Y bueno, ya les explicaré un poquito. La charlita la he titulado Bolsas de vergüenza. En principio se iba a llamar Mi bolsa, mi cuerpo, mi biblioteca, pero ¿qué pasó? Que creo que esto lo cuento porque forma parte de mi proceso y al final creo que es guay, que quería hacer una cosa y acabé haciendo otra totalmente diferente y acabé haciendo una especie de vómito sobre la autoficción, ¿no? Entonces, bueno, ya les contaré. Bueno, lo que les decía, siempre que me pongo a hablar delante de gente, sobre todo en una situación como esta, dando una charla, conferencia, chapa, o como prefieran llamarlo, siento una especie de vergüenza rara, una especie de autoconciencia de exposición que en ocasiones, por supuesto, se ha convertido en bloqueo. Esta cosa, ¿no?, que nos surge siempre hablando en público de ¿qué hago aquí hablando sobre esto? Mejor me callo, ¿no? Poco a poco, sin embargo, con la vida pues me he ido dando cuenta de que es normal y necesario incluso sentir esa vergüenza, ¿no? Es normal porque al final la escritura es un ejercicio absoluto de soledad y secreto, de estar un poco engurruñada delante de tu ordenador y no tener que verle la cara a nadie, ¿no? Cuando sueltas algo que está fuera de lugar, ya hablaremos un poquito sobre las cosas fuera de lugar. Y es necesario también porque en realidad creo que una de las cosas más importantes que me ha enseñado la literatura es que no hay que creer en la idea de que las cosas pertenecen a ciertos lugares y a otros no. Es decir, hay que interrogar un poco, ¿no?, esa concepción de las cosas fuera de lugar, ¿no?, de que existen. La vergüenza que sentimos al hablar de cuestiones personales, o sea, cosas muy interesantes literariamente en espacios públicos o en un texto, que es también, por supuesto, un espacio público. Perdón, se me fue un poco. Voy a beber agua. Puede ser algo poderoso, por supuesto, de lo que apropiarnos. Nos ayuda a sentir los bordes de lo secreto cuando nos aproximamos a ello y estamos entrando en territorios que amenazan de alguna forma las normas de esos espacios. Puede hacernos saber cómo, cuánto y qué estamos subvirtiendo. Puede volverse parte de la subversión, o tiene que, porque está ahí y es inevitable, y ya que estamos, en algo nos ayudará. A mí me gusta mucho jugar con esa sensación. Siento que la verdad, si es que la verdad existe, que yo creo que sí que existe, está en algún punto del fondo de ese pozo, ¿no? De ay, no puede decirse esto aquí, qué horror.
Por ejemplo, recuerdo perfectamente la primera vez que leí en público un poema sobre ser gorda. Fue en 2017 en el Salón de Actos de La Laboral. Supongo que alguien podrá situarse mentalmente en ese espacio. Y mientras lo hacía no me podía creer que lo estuviera haciendo. Me pitaban un poco todas esas alarmas, ¿no? De escóndete, escóndete, y yo pues no me escondí. Importante aclarar que en ese momento me pude permitir no hacerlo porque no estaba en peligro físico. En teoría, nadie iba a agredirme en ese espacio, aunque quizá podemos considerar que las malas caras y las burlas que había por ahí flotando, las incomprensiones violentas e impositivas, de alguna forma pues eran y son una agresión. Pero en fin, la cosa es que no me escondí y me dejé llevar por ese impulso que me dirigía a transgredir la vergüenza. Y transgredir la vergüenza, sentirla y continuar, me permitió entenderla de una forma distinta, ¿no? Analizarla con cierto despegamiento. Si en este espacio se puede hablar sobre el cuerpo gordo, si yo tengo razones para hacerlo, y este texto sobre el cuerpo gordo es también un poema, ¿quién me dice que no? ¿Por qué percibo que no está bien hacerlo? Te sales de tu encierro, de la vergüenza, y pruebas lo que significa tu discurso para ese contexto concreto, ¿no? Y descubres un poco que gran parte de las cosas que no se pueden en esta vida tienen mucho que ver con lo que no se puede aquí por este o por otro motivo. Como les decía hace un momento, uno de los motivos, por supuesto, puede ser el peligro, y de esto no debemos olvidarnos, pues la vergüenza también es una guía de supervivencia, ¿no? Y quizá lo que está fuera de lugar muchas veces es lo que se protege de un contexto que le puede hacer daño. Y quizá podemos entenderlo un poco como es el contexto el que es o no es para que yo me exponga. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a que lo secreto y lo inadecuado no es lo que no existe ni mucho menos, o lo que no puede existir en este o en otro lugar, sino lo que tiene sus razones, ya vengan de fuera o vengan de dentro, para no salir. Más bien debemos mirar y estudiar las razones y no tanto el secreto, ¿no? Y hacerles preguntas a las razones y no tanto al secreto. Y para mí, la forma de hacer eso ha sido aprovechar lugares más o menos seguros, en cierto sentido, para romper las normas. El más seguro de todos, o al menos eso me parece a mí, no sé ustedes, la escritura, ¿no? No el hecho de compartir el texto, sino ese rato que les comentaba de engurruñamiento, y ese hablar a solas, y hablando a solas construir un discurso para un otro, y simplemente no ser interrumpida, no ser mirada, no necesitar ser entendida, y por ello llegar a la mejor explicación posible de una misma, ¿no? Esa paradoja tan bonita. Por eso choca, creo, hablar en público sobre lo que escribes, ¿no? Leer en público un poema, por ejemplo, dar una charlita, que ya acaban de ver que es algo que agobia un poco. De pronto te topas con todas esas barreras que destruiste escribiendo, y también con unas concepciones de la literatura que quizás no tengan nada que ver con la tuya, ¿no? Porque al final el espacio libre de la escritura también lleva consigo una trampa. No estamos solas al escribir, y la escritura también es un contexto, y el que sea para cada uno tiene que ver un poco con cómo la entiende, y muchísimas veces esto tiene que ver con cuestiones pues de clase, de género y cuestiones ideológicas, ¿no? Por eso creo que atravesar la vergüenza, cuando contamos con la suerte de poder hacerlo, es una cuestión, por supuesto, política, y solo desde esa concepción política de la vergüenza podemos un poco arrancarla cachito a cachito para estudiarla y para desmontarla, ¿no? También, por supuesto, en la escritura. Yo tuve un profesor de lengua en el instituto que nos decía que una persona solo puede escribir una novela, concretamente una novela, si tiene más de 40 años, porque hasta entonces nadie ha vivido lo suficiente, ¿no? Como para escribir una novela. En fin, es político y es feminista que cambiemos dentro de nuestro propio sistema de escritura la noción de quién y cómo debe ser el sujeto que puede escribir, ya sea novela, para contradecir un poco a mi profe, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero también qué es lo que creemos que es valioso que ese sujeto cuente, ¿no? ¿Me interesa más lo metalingüístico o me interesan más las caspas de mi rodilla que no se me curan nunca, y si no se me curan nunca es porque yo me las arranco, pero no puedo parar y entonces seré yo mi propia herida? Si me interesan más las caspas, pues por algo será. Y da vergüenza que te interesen más las caspas, ¿no? Porque los pesos de lo que hay que contar están calibrados por el cis heteropatriarcado, y atravesar la vergüenza, exponerme a lo que de verdad siento al escribir las caspas y al tomarlas en serio, me permite hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no se puede hablar de cosas personales en el TEA? Y en la literatura, ¿por qué no se puede hacer? ¿Y qué son las cosas personales? Personal es algo que me ha sucedido, contado exactamente
exactamente en el mismo orden y a través de los mismos hechos, o es contarlo desde dentro de mi mundo, de mi lenguaje privado, que está compuesto por todas las palabras que he ido aprendiendo al vivir yo, mi persona, mi identidad y no otra. Si escribo, por ejemplo, una historia sobre vampiros de pueblo, en mi pueblo, porque cuando era adolescente estaba obsesionada con Crepúsculo y se gestó en mí una especie de estética vampírica propia, ¿estoy escribiendo autoficción o no estoy escribiendo autoficción? Si me fascina lo vampírico porque me habla de mi propio deseo queer, por ejemplo, y lo construyo a partir de esas sensaciones que me han atravesado y rebusco en mí para sacar esa vampira hedionda friki, ¿estoy escribiendo autoficción o no lo estoy haciendo? Y si escribo algo más pegado a mi experiencia y me meto en un tema que me estimula porque he vivido alguna cuestión similar, pero cambio toda la historia y me invento un marco distinto y no hablo sobre mí en absoluto, ¿estoy escribiendo autoficción o no? Estas son preguntas más refinadas o más curtidas que me hago ahora, casi a los 30 años, que los cumplo ya este año. Pero hace 10 años justo las dirigía más bien a los poemas, ¿no? Y me preguntaba por qué una imagen poética no se podía ir con la misma facilidad a lo hediondo y a lo mundano, a lo virtual y a lo adolescente, y a lo circunstancial y lo pequeño pero mordedor. Me alegro mucho de haberme hecho estas preguntas y también me alegro de que hacérnoslas esté siendo algo que nos está facilitando un contexto muy determinado, ¿no? El de los espacios literarios disidentes y feministas, transfeministas, el apoyo de las amigas, las conocidas en redes que nos entienden y por supuesto las que escribieron antes que nosotras, a quienes les estoy absolutamente agradecida. Para mí las respuestas a esas preguntas actuales que les planteaba antes, las curtidas, sí, por supuesto que todo eso es autoficción, ¿no? Claro que lo es, porque la autoficción al final no es más que el juego con el yo. Ver el yo como una alfombra de esas con las que jugábamos cuando éramos niñas, las que eran como una, no sé si tienen como la imagen mental, que eran como una pequeña ciudad con sus carreteras, sus monumentos, ¿no? Su césped. Un universo que tiene sus propias reglas, sus propios monumentos, como les decía, y al final todo lo que sucede encima se ceñirá a su espacio, ¿no? Es decir, para mí la autoficción es literatura que no busca que sus posibilidades crezcan, que no busca expandirse hacia una supuesta universalidad o hacia una supuesta y todopoderosísima versatilidad que haría posible que contáramos cualquier cosa que nos apeteciera, ¿no? La autoficción justamente rebusca entre lo que podemos contar, entre lo que tenemos ya guardado, lo que ya hemos dicho 1000 veces, lo que nos obsesiona y nos encierra en nosotras mismas. La autoficción no inventa sino descifra y a partir de ahí inventa. Yo no pretendo escribir montada, ese supuesto texto vampírico que les comentaba, montada solo en la tradición de lo vampírico, por seguir un ejemplo, sino también en mi propia tradición personal, ¿no? Que muchas veces me resulta más importante, porque si escribo cualquier cosa es para hablar, por lo menos yo, para hablar sobre mi posición en el mundo, ¿no? Para entenderme y para constatar que eso ya va a ocuparme más tiempo del que tengo en la vida, por mucho que la trampa de la versatilidad y de la ficción pura nos diga que se nos agota ese tema, ¿no? No creo que se nos agote. La autoficción no fabrica nuevas bolsas, que después iremos a la idea de la bolsa, sino que mira los tesoros de la nuestra con ojos de estar mirando una colección de tabletas de chocolate reservadas para luego, ¿no? La autoficción pone en el centro del texto todo eso que parecía no tener cabida en la literatura, que parecía no ser suficiente y que parecía que deberíamos dejar fuera, ¿no? Al escribir, al intentar imitar a ese sujeto escritor que tan alejado está de nuestras identidades. La autoficción parte de entender nuestras vidas como material más que suficiente, más que valioso y más que maleable e infinito para la ficción. Y la ficción es imaginar. La autoficción, para mí, o esta idea de autoficción que les traigo hoy, es imaginar sin esconderse. Quizá autoficcional, pienso, es toda literatura que da vergüenza. Una vergüenza concreta, ¿no? La de, ¿qué hace esto aquí? ¿Puedo hablar aquí sobre esto o no? La de lo fuera de lugar. Y precisamente si algo da vergüenza, como les decía antes, es porque interroga, porque se opone y porque está tirando por una especie de tirita roja, como la de los abre fácil de los paquetes de galletas, y puede abrir algo que está tan bien armado que parecía imposible de abrir. Con esto, además de que me encantan las metáforas y abuso todo el tiempo de ellas, quiero decir que saltarnos la vergüenza de lo no adecuado, de lo personal,
al escribir nos permite reformular nuestra idea de literatura, ¿no? Nuestra idea de historia, nuestra idea de norma, de símbolo, de universo literario y de cualquier otra cosa que les cruce un poco por la cabeza. Muchas veces cuando doy talleres de narrativa, empiezo pidiéndoles que lean un cuento de Lorrie Moore que me encanta, que se llama Cómo hacerse escritora, no sé si alguien lo ha leído. El cuento pertenece a su primer libro, Autoayuda, que es un libro de relatos súper chulo, que imitan el estilo de los libros de autoayuda de la época, ¿no? Creo que en los 80, y está escrito todo en segunda persona y en imperativo, ¿no? Es muy chulo. Este cuento trata sobre una persona que quiere escribir y empieza a apuntarse a asignaturas de escritura creativa en la universidad, a cursos de escritura, va a todos los workshops que pilla, ¿no? Y siempre recibe la misma crítica, que es: no tienes ningún sentido del argumento. Siempre sus profesores y sus compañeros le señalan que en sus historias tiene que haber más historia, ¿no? Que tienen que pasar más cosas y que su escritura tiene que ajustarse mejor a los parámetros, es decir, a las normas de la narrativa, ¿no? A lo que hace narrativa la narrativa, supuestamente, los hechos y los sucesos. A la protagonista, sin embargo, lo que le interesa es algo bien distinto, los rostros de las personas, ¿no? Si quiere escribir es porque le interesan los rostros y quiere describir rostros, ¿no? Quiere pasarse la vida hablando sobre caras de gente que se cruza por ahí. Lo demás para ella, es decir, los hechos para ella son un sostén y una excusa, ¿no? Por eso no tiene sentido el argumento, porque no le interesa en absoluto. Se pasa años escribiendo así y recibiendo esas críticas, y la cosa va un poquito en ascenso y termina con ella en un bar, ya convertida en escritora según ella, ¿no? Ella se ha puesto un poco esa chapita, mirándole la cara a un hombre. El cuento está construido con una sensación de trama bastante tradicional, es decir, tiene un principio, un nudo y un desenlace, no tiene más, pero cuando terminas de leerlo te das cuenta de que Lorrie Moore te tendió la trampa, ¿no? Que su protagonista seguramente había aprendido también a tender. Todo ese argumento lo construye Lorrie Moore para que durante las más o menos 12 páginas del cuento nos traguemos casi sin darnos cuenta los rostros que la narradora nos está describiendo, ¿no? La narradora consigue poner los rostros en el centro de su escritura, incluso sin que nos demos cuenta, aprovechándose de las normas de la narrativa, ¿no? Parodiándolas un poco y poniéndolas en el lugar de lo que sostiene y no de lo que justifica, es decir, de la herramienta y no de la norma, ¿no? Todo eso lo hace para contarnos algo que hace ahí, que importa, ¿no? Pues es lo que más importa y es el centro del relato, ¿no? Y Lorrie Moore lo consigue. No hace falta hacerlo así, por supuesto. No hace falta que construyamos un argumento perfecto cuya transgresión ni se note a primera vista, si nos apetece simplemente cargarnos la idea de argumento. Lorrie Moore elabora ese entramado argumental para hacer una crítica, ¿no? Muy poderosa de lo que el argumento representa en un texto. Nosotras podemos reformular las cosas de otras formas, ¿no? Y lo que me interesa del texto de Lorrie Moore, además de que es buenísimo, de verdad lo recomiendo, está por ahí, no quiero ser anti todo, pero está por ahí un poco pirata, es lo siguiente: lo que se nos presenta como norma en lo literario es siempre un uso concreto de una herramienta que nosotras podemos usar a nuestro gusto, ¿no? Y entender un género literario es al final conocer sus conexiones internas y esas necesidades que van surgiendo en quien está leyendo, ¿no? Las de enviciamiento, por ejemplo, por usar una palabra que me gusta mucho, la de inmersión, la de claridad y lo que se les ocurra. Y detectar qué se debe, es decir, escribir así también es un poco detectar qué se debe construir si quieres eliminar una de estas herramientas que suple una necesidad que sigue estando ahí, ¿no? Por ejemplo, si escribes una historia sin argumento, pues puedes experimentar con cualquier otra forma de suplir esas necesidades, ¿no? Cualquier forma de construir una cualidad ascendente y enganchante y de formular preguntas y de hacer que se quiera seguir leyendo, ¿no? Al final, un poco la traca con el argumento es un poco eso. Lo mismo con lo que les decía antes de las importancias, ¿no? Si quiero eliminar del centro de mi escritura lo que la tradición literaria ha convertido en el centro de la literatura misma, en lo más importante y lo más interesante, tendré que buscarme otro centro, ¿no? Que sea para mí mucho más importante y mucho más interesante y que para mí valga la pena. Pueden ser los rostros, pueden ser las caspas, las sensaciones, el costumbrismo, pueden ser los cuerpos, el lenguaje o cualquier otra cosa que les apasione, ¿no? Esto lo dice de una forma un poco distinta Kurt Vonnegut. Decía que lo más importante para escribir, más allá de cualquier pirueta de estilo que quieran dar o de cualquier cosa que quieran hacer, es que sientas realmente un interés verdadero, ¿no? Por eso de lo que estás escribiendo.
Y quizá la autoficción, tal como yo la veo y como la estoy planteando aquí, puede ser que sea también esa escritura que no teme interesarse por lo que le interesa de una manera íntima y real, de una manera que al escribir se siente como si estuvieras un poco escarbando en un agujerito privado, ¿no?, de tu propio cuerpo, y estuvieras sacando cosas que no sabías que estaban ahí, pero cómo no van a estar ahí, y quién te va a decir que no, si sí están. Y me atrevo a que me interesen más los rostros que los conflictos, ¿no?, porque no puedo cambiar mi interés, y mi interés, como dice Vonnegut, es lo más importante. Al final, ¿qué son los hechos? Son moldes débiles que se pueden inventar bastante fácilmente, ¿no? ¿Qué es el interés del que habla Vonnegut? Pues una cosa que se nos va pegando con la vida y que no podemos sacarnos ni inventarnos porque tiene que ver con nuestra identidad, también con nuestra individualidad, y quizá sea mejor respetar y apresar eso y moldear lo que es más sencillo y más efectivo moldear, ¿no? El qué sucede, el sentido del argumento que le decían a Lori Moore, bueno, a su personaje. ¿Qué son los hechos? ¿Por qué se pregunta tanto a las autoras, repito, a las autoras, si lo que han escrito les ha pasado a ellas o no les ha pasado? Y siempre se le pone a la pregunta la misma coletilla, ¿no? ¿Esto que has escrito es autoficción o es ficción? Me pregunto yo ahora si es importante para leer un texto saber qué hechos le sucedieron a quien escribe y cuáles no, ¿no? Y me pregunto a la vez si es importante reconocer un texto como autoficción. Mis respuestas: a la primera, no es importante saber lo que ha sucedido o no. Y sí es importante saber si un texto es autoficción, por lo menos para mí. No es importante saber si los hechos sucedieron, porque como les decía, los hechos son algo bastante maleable, ¿no?, y bastante fácil de construir, y dependen de un ejercicio intelectual bastante sencillo, ¿no?, que requiere un poquito de inventiva y un poquito de aprendizaje, ¿no?, de lo que es una estructura. Pues al final me apetece hablar sobre esto, y lo mejor es que lo vista de esta historia, porque esta historia pasa por todos los puntos por los que quiero pasar, ¿no? Y esto va a ser más efectivo, y esto me lo imagino así y así. Los hechos tampoco pueden plasmarse nunca como suceden realmente, ¿no?, porque las historias al final no son la vida. Aunque algo parte de la realidad, se inventa sobre ello para acomodarlo, ¿no?, un poco al espacio del texto, para que calce. Y al final es absurdo preguntarse demasiado por esa diferencia entre la realidad y la ficción, porque todo texto escrito tiene su punto de ficción, ¿no? Eso es al final lo que quise expresar poniéndole el personaje de mi novela Aida como nombre, es decir, un nombre casi igual al mío, que es Aida, pero con la diferencia de una tilde, ¿no? La diferencia entre realidad y ficción puede ser una tilde, pero ya la tilde lo convierte en otra cosa, lo convierte en otro mundo, y cuando cambias una tilde al final lo puedes cambiar todo, ¿no? Ya está la cosa abierta a que cambies un poco lo que te dé la gana sin ni siquiera pensarlo. En la mayoría de las ocasiones, excepto en los textos que son abiertamente autobiográficos, claro, que son los que conscientemente buscan saltarse esta distancia, pues eso no tiene sentido a la hora de leer, en la mayoría de las ocasiones, indagar en si lo escrito le ha sucedido al autor o no, porque el universo del texto es otro y funciona un poco para sí mismo. Ahora bien, creo que sí importa preguntarse si un texto es o no es autoficción. Importa porque la autoficción, si bien el mundo del texto es otro, existe dentro de este y existe por algo. Imita o encapsula o juega con la realidad para recogerla y para mirarla. Viene del interés genuino, como les decía, del autor, y coloca las importancias según lo que a este le apetezca. Sirve para colarnos en un mundo que, aunque no es el del texto, queda imitado y calcado en el texto por algo, porque jugar con las perspectivas es hermoso, y porque la literatura al final de lo que nos habla es de lo humano, ¿no? Y cambiar la concepción del sujeto que puede escribir también implica abrirnos a lo que otros sujetos pueden enseñarnos sobre lo humano. Los hechos, las formas y lo contado, al final, para mí son palitos de polo que se amontonan, otra metáfora abusiva, que se amontonan para que a través de ellos veamos algo real, ¿no? Un poco como un entramado que sostenemos para volcar un poquito lo que es ser un cuerpo en este mundo, ¿no? Y escribir, yo creo que vale la pena al final por eso, ¿no? Porque es un poco mentir para contar verdades que solo pueden contarse a través de la mentira. Esto lo plantea Virginia Woolf de una forma muy bonita en la introducción de Una habitación propia. Al final estamos encerrados en nuestros cuerpos, y quizá la única forma de salirnos de ellos y llegar a lo menos posible de decir que hay, es decir, lo que les decía, ¿no? De ser un cuerpo se siente así, y ser un cuerpo, ser mi cuerpo se siente así, pues quizá la única forma de llegar a esto es construir artificios que se parezcan un poco a estar vivas en nosotras, ¿no? Con esto
con esta chapa lo que quiero decir es que la ficción es autoficción. Quizá la autoficción es la que se quita un poco la careta, ¿no? y lleva esto un poquito más allá y lo exagera. Al final contamos historias desde nuestros cuerpos, ¿no? y desde sus posiciones y sus posibilidades de imaginar y sus identidades. La autoficción, que se llama autoficción a sí misma, es, me parece, la ficción que al final se hace cargo de esto y lo usa en su propio beneficio, la que se aprovecha de su mismidad y no teme desplegarla, ¿no? Aunque en teoría no se deba hablar de ello, pero si no se debe hablar de ello, como lo que les comentaba antes de la vergüenza, pues será por algo, ¿no? Porque al final poderse se puede, y experimentándolo lo entendemos, y escribimos por los rostros y las caspas, ¿no? Y disfrazamos los rostros y las caspas de hechos, porque los hechos son tangibles y comunican bien. Porque los hechos, por supuesto, también son importantes en este planteamiento literario que les doy, ¿no? No podemos olvidar que una de las importancias de la ficción es entretener, que muchas veces creo que por ser un poco pretenciosos nos olvidamos de esto. Al final, uno de sus cometidos es acompañarnos, ¿no? Y ayudarnos a vivir haciéndonos vivir otras cosas. Los hechos al final son un regalo para quien está leyendo. Son una golosina en la palma abierta de la mano, la diversión definitiva, el juego máximo, y le pertenecen a la lectura, ¿no? Y un poco a ser conscientes de que nos van a leer. Al final creo que construir un buen argumento es una especie de cuidado hacia leotre y el tiempo que va a pasar leyéndonos, ¿no? Pero para nosotros que escribimos, para los cuerpos que reciben su propio acto de escribir, lo importante al final es el detalle, el universo y el yo que se está rebuscando un poco y se está exponiendo, ¿no? Y lo que queda en lesotres, claro, ese regusto del caramelo o ese alimento del caramelo, es esa satisfacción de haberse comunicado con alguien que también le estaba contando algo más, ¿no? Lo que se ve a través de los palitos de polo. Como la trampa de Lorrie Moore, ¿no? Que al final nos está contando una historia, pero nos está haciendo pensar en todo esto que les cuento de cuál es el centro realmente de la narrativa. Desde ese más podemos hacer cosas importantísimas, y muchas de ellas tienen que ver con eso que les contaba, de interrogar la vergüenza y cuestionarla, ¿no? Con cosas que nos acercan a una especie de formulación literaria, emocional, de la buena vida, tal como la entiende Judith Butler. Pues una vida digna, relacional, cuyos modelos de felicidad sean cuestionados y expandidos, ¿no? Una vida en la que todo el mundo pueda hablar y en la que todas las formas de vivir entren en la conversación. Una vida acompañada y sostenida emocionalmente también desde la literatura, ¿no? Yo creo que al final leer algo que te apela es dignificante en general, y más allá de eso, leer cosas que puedan apelar a otros y que nos ayuden a conocer a los otros también es súper importante. En resumen absoluto, que algo sea autoficción o no, no tiene que ver con lo que se cuenta, con si esto ha sucedido o no ha sucedido, sino con cómo de comprometida está el autor con acercarse a su propio mundo, ¿no? Con recogerlo y transmitirlo y reconstruir, por ejemplo, su pueblo en una novela porque quiere hablar de su pueblo y punto, ¿no? O su vida en internet porque quiere hablar de eso y punto. ¿Qué importan los hechos en este sentido? Lo que importa es lo que los hechos dicen, ¿no? El para qué de esos hechos y ese interés absoluto y arrasador por los hechos que comentaba Kurt Vonnegut. Lo que sí sé es que escribir sobre lo más privado y sobre lo secreto y lo vergonzante y lo cochino y sobre lo más aparentemente absurdo que se nos ocurra, sobre todo eso que no vivimos pensando que podría escribirse, tiene el poder de oponerse a las lógicas dominantes de la literatura, ¿no? Y tiene el poder también de expandir la literatura y descubrir nuevos caminos que nos han sido negados muchas veces. También tiene el poder de ayudarnos a inventar lenguajes propios, porque el lenguaje que existe nunca es suficiente y eso está bien, ¿no? Eso es lo que para mí hace que la imaginación sea algo fascinante. También lo vivido tenemos que imaginarlo de alguna forma para contarlo, pues las formas de contar son constructos orientados hacia otras experiencias totalmente diferentes, ¿no? Transmitir los matices de algo distinto, es decir, aparentemente no literario y no propio de ese sujeto que escribe, requiere de inventiva y requiere de juego. Si tuviera que darles un consejo práctico, que eso es para mañana para el taller, pero bueno, si tuviera que ponerme en esa posición, quizás sería este, ¿no? Que para llegar a saber lo que de verdad les gusta escribir, jamás pueden fiarse de lo que les gusta leer.
¿no? Como que lo que nos gusta escribir está en otro lugar y no tiene por qué ir ligado a lo que nos gusta leer. En fin, todos estos rodeos para llegar un poco a lo que les contaba que da título a la charla y también al taller de mañana. Me gustaría conectar toda esta idea, ¿no?, de la autoficción con un ensayo breve de Úrsula K. Le Guin que me encanta, lo recomiendo muchísimo, que es la teoría de la bolsa de la ficción o la teoría de la bolsa de transporte de la ficción, depende de la editorial en la que lo lean. El ensayo es de 1986, pero bueno, está súper vigente y aún hoy puede decirnos muchas cosas que me parecen súper rompedoras y súper reveladoras. De hecho, se publicó en 2023 con prólogo de Donna Haraway en la editorial Rara Avis, por si le quieren echar un vistazo, es muy cortito. Pero bueno, Úrsula K. Le Guin lo que plantea es que la ficción para ella no está basada en el conflicto, como para Lorrie Moore, sino en la recolección de elementos de un mundo, por eso la bolsa, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles, al final solo me voy a ceñir a lo que nos sirva para entender esto desde lo que estoy planteándoles, así que a lo mejor estos argumentos que les voy a dar ahora son un poco débiles, pero al final Úrsula K. Le Guin se basa en lo que plantea la antropóloga Elizabeth Fisher, para quien el primer dispositivo cultural no fue un arma, sino fue una bolsa, ¿no?, un recipiente de recolección. Es decir, un recipiente en el que se van guardando elementos para que queden todos en el mismo lugar y no se pierdan, ¿no? Ambas cuentan que más o menos el 70% de lo que comían los seres humanos en las regiones templadas en los tiempos prehistóricos eran alimentos recolectados y no cazados, ¿no?, que además se recolectaban relativamente rápido en comparación con el tiempo que quedaba después. Como esto dejaba tiempo libre, al final los hombres, y repito, los hombres, empezaron a cazar y al final volvían con relatos apasionantes, ¿no?, sobre sangre, sobre luchas, relatos de vida o muerte, que dejaban muchísimo más efecto en los cuerpos que los recibían que los relatos de recolección, ¿no?, porque la carne, como cuenta Le Guin, interesa mucho más que la avena, porque en el relato hay un héroe, ¿no?, y en el relato hay adrenalina. En sus palabras, voy a leer un fragmentito del ensayo. Es difícil contar un relato verdaderamente apasionante de cómo arranqué una semilla de avena brava de su vaina, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y luego me rasqué las picaduras de mosquitos. Y Ol dijo algo gracioso. Y fuimos al arroyo a beber agua y ver las salamandras un rato. Y luego encontré otra mata de avena. No, no es comparable, y no puede competir con cómo le di una estocada con mi lanza al enorme flanco peludo, mientras Job, empalado en el enorme colmillo, se retorcía chillando, y la sangre brotaba por todas partes en borbotones rojos, y Job fue hecho papilla cuando el mamut le cayó encima, mientras yo disparaba mi certera flecha directa del ojo al cerebro de la bestia. Este relato no solo tiene acción, también tiene un héroe, y los héroes son poderosos. Antes de que nos demos cuenta, las mujeres y los hombres de la mata de avena brava y sus niños, y los saberes de los hacedores y los pensamientos de los pensativos y las canciones de los cantores serán parte de ello, serán combinados al servicio del relato del héroe, pero este relato no es el de ellos, es el relato de él. Por lo tanto, ahí tenemos los grandes hechos, ¿no?, que siguen siendo los grandes hechos de la literatura. Las historias impresionantes, las que nos hacen perder el sentido y sumirnos en esa especie de éxtasis de adrenalina, ¿no?, como les decía antes. Aquí tenemos en el fragmento que les acabo de leer, tenemos un componente súper importante, que es la idea de que esas historias al final no son ajenas, no son nuestras historias, y que nos interesen tanto tiene que ver con una emoción que viene de lo espectacular, no de lo que es verdaderamente emocionante o emocional, ¿no?, que eso se alinearía más con lo que llama Úrsula K. Le Guin los pensamientos de los pensativos, que me parece increíble, en plan pensativo. Kurt Vonnegut se llevaría esto a su terreno y diría que la carne son piruetas de estilo, ¿no?, pero no interés genuino realmente por lo contado. Ni siquiera el relato de la carne, dentro de lo que cuenta Úrsula K. Le Guin, tiene que ver con un interés a nivel, me cuentan lo que hicieron para que yo sobreviviera, ¿no?, porque tal como plantea Elizabeth Fisher, la carne no era crucial en ese momento y en ese lugar para la supervivencia, y trascendió como crucial porque su relato fue contado y repetido, y todo acabó poniéndose al servicio de ese relato, ¿no? Justo nos cuenta cómo todo lo demás queda ensombrecido, como lo que sostiene la casa, ¿no? Las mujeres y las personas no cazadoras como fondo o sustento quedan como fondo o sustento para que todo eso se dé, ¿no?, cuando realmente ellas eran quienes estaban haciendo posible la supervivencia. Esto sé que no suena mucho,
pero bueno, es otra cuestión de la que hablaremos otro día. Ursula K. Le Guin compara esto con cómo entendemos la ficción, ¿no? Justo lo que les explicaba antes de la primacía que tienen los hechos que son tan golosos y que son tan espectaculares. La narrativa tradicional, aunque esto por supuesto lo podemos extrapolar a otros géneros como la poesía, de otras maneras, pero puede hacerse. Pero bueno, como les decía, la narrativa tradicional se aferra a los hechos porque está construida desde esa mirada patriarcal, ¿no? Que siempre tiende a lo grande, que siempre ignora lo pequeño y que siempre pone lo pequeño al servicio de. Al final, bueno, sí creemos, ¿no?, en las concepciones de lo grande y lo pequeño, pero bueno, estamos hablando el lenguaje patriarcal un poco para entenderlo. Esto resulta muy abstracto, ya lo sé, si lo pensamos desde la prehistoria, pero nos podemos ir más cerca, ¿no? Nos podemos ir a la comparación de cómo eran los textos autobiográficos antes y después de que el feminismo se los apropiara y los reformulara. El rescate y el estudio de estos primeros textos autobiográficos femeninos, que fue emprendido en los años 70, evidenció que sí que había una diferencia crucial, ¿no? Cuando las mujeres, y esto ahora nos lo llevamos a otras identidades que no son centrales, ¿no? Pero en este momento las mujeres, cuando empezaron a escribir textos autobiográficos, pues generaron una serie de cambios, ¿no? Antes de eso, la autobiografía clásica, la anterior a este periodo, solo era usada por las grandes figuras, ¿no? Es decir, las personas que utilizaban este género literario eran hombres, y repito, hombres conscientemente, con vidas ejemplares, por ejemplo, políticos, personas al final que querían dejar evidencia de su vida pública porque esta formaba parte de la historia, ¿no? Y porque por ello era susceptible de ser recogida y de ser guardada. Esas hazañas contadas en lo autobiográfico tenían que ver con ese yo público, el espacio privado no interesaba para nada. Esto sería la carne, ¿no?, que es un poco el relato espectacular de lo que impacta más, ¿no? Las mujeres reformularon este género y se lo llevaron tan a su terreno que al final, como les decía antes, creo que podemos hablar de la autobiografía como el género literario feminista por definición, o al menos los primeros textos feministas son textos autobiográficos, ¿no?, y les debemos un montón. En fin, ¿cómo se reformuló esto? Pues a través de un proceso que es bastante sencillo, ¿no? Al final los textos autobiográficos femeninos no son escritos por personas importantes que recogen su vida pública, sino por personas normales que recogen los detalles de la vida doméstica, de la vida íntima y del espacio privado, ¿no? La avena. En la autobiografía tradicional se busca dejar testimonio de lo excepcional de una persona. En la autobiografía disidente, como les decía antes, ahora ya no la llamamos femenina sino disidente, se busca dejar testimonio de una vida que está cruzada por unas identidades concretas, ¿no?, y que por lo tanto no solo habla sobre sí misma. Lo fragmentario, lo personal, lo inconcebible en la autobiografía tradicional permite que esto suceda. Recoge un mundo que no es recogido por otros medios y lo pone en el centro de un género que se usaba para otra cosa que era totalmente distinta y que es más tapaba todo esto, ¿no? Al final la autobiografía disidente se apropia de unas herramientas que habían sido normas y las trastoca para trazar esos caminos que les comentaba hacia la buena vida, ¿no?, hacia que se hable de cosas de las que no se hablaba, e inventa lenguajes sobre los lenguajes para comunicar las cosas a las que el lenguaje les ha sido negado, ¿no?, el lenguaje literario. Perdón, voy a beber agua. Esto es interesantísimo, a mí me lo parece, incluso aunque desde el momento en el que vivimos nos parezca tan básico, ¿no? Lo que plantea Ursula K. Le Guin tiene relación justo con esto. Su teoría de la bolsa reflexiona sobre el porqué de la importancia suprema de los hechos y coloca las coordenadas de la narrativa en otro lugar totalmente diferente, ¿no? O de la ficción, porque estamos hablando desde lo que yo les planteaba antes, ¿no?, que los hechos sean mentira o verdad no es tan importante. Lo que plantea Ursula K. Le Guin es que la ficción también puede ser una bolsa y ese también puede ser su centro, ¿no? Y cuando pensamos así las historias nos estamos poniendo del lado de quienes recogían la avena, estamos contando efectivamente sus historias. ¿Cómo puede ser la ficción una bolsa? Que esto es una idea súper abstracta. La ficción bolsa es la que se convierte en un recipiente de elementos que juntos y ordenados pueden contar un mundo. Narrar sería recopilar y ordenar esos elementos de tal forma que todos los detalles importantes de ese mundo que queremos contar estén ahí dentro, ¿no? El texto es al final recorrer esos elementos y lo importante del texto son esos elementos. Por ejemplo, en el texto de Lorrie Moore se recogen rostros como en una bolsa.
Por supuesto, esto funciona junto a las historias, ¿no? Estoy hablando al final de importancia, de centros, de herramientas utilizadas y no de desterrar los hechos para siempre. Estoy hablando de poner los hechos al servicio de los mundos y no al revés, que es lo que nos plantea la ficción tradicional purista, ¿no? De plantearnos la lectura también como un paseo por un lugar. Y es curioso porque justo Úrsula K. Le Guin escribe ciencia ficción, que es un género que está súper pegado a los hechos y a las tramas, a la carne, y lo hace desde aquí, ¿no? Desde este lugar, preocupándose más por indagar en la humanidad y en las vidas de sus personajes, en los sistemas políticos de los universos que imagina, en los lenguajes y en el lore de esos universos, que en lo que realmente pase, ¿no? Lo que sucede al final para ella es un poco lo que les decía de la golosina regalada, ¿no? Del vehículo y el juego que se le da a otro para que también se entretenga leyendo. Pero la recolección es el sustento, ¿no? Un poco, no la carne. ¿Por qué quería llegar a esto y por qué les solté toda esta chapa antes de llegar a esto? Porque para mí lo que hace que un texto sea o no sea autoficción, con todos los matices que ya les he comentado, es el uso que hace de su propia bolsa. Que justo Úrsula K. Le Guin habla de bolsas ficticias, ¿vale? De inventarnos un poco algo construyendo su bolsa. Yo hablo de nuestra bolsa que nos va un poco con la vida. Ese uso que les digo en la autoficción es consciente, ¿no? Y es exagerado adrede, es un uso desvergonzado o avergonzado pero enfrentándose a la vergüenza, y es por supuesto un uso político, porque mostrar un mundo es también explorar sus fallos, sus absurdeces, sus contradicciones, y al final se escribe para plantear preguntas, ¿no? Y las preguntas, creo yo, más potentes se plantean así, señalando las contradicciones y los puntos de dolor. ¿Inventas una bolsa nueva, una bolsa ajena o usas la tuya, la que es inevitable que todos tengamos, escribamos o no? Esa es para mí la diferencia, aunque aquí podemos meternos a decir que las bolsas inventadas también se inventan desde la propia, pero bueno, eso para otro día también. Las bolsas propias, en fin, todas las bolsas propias son distintas, ¿no? Porque lo que se recoge depende de muchísimas cosas, igual que la identidad. Depende de dónde estamos, qué miramos, qué nos topamos, qué tiempo hacía, quién nos acompañaba, si nos cansamos pronto o tardamos un poquito más en cansarnos. Mi bolsa no puede ser como la tuya y por lo tanto mi bolsa no puede necesitar un despliegue idéntico al tuyo, ¿no? Para mostrarse. El despliegue al final es el lenguaje, es el universo literario, es el entramado de herramientas y decisiones que configuran el juego del texto. Las voces son en este sentido autoficcionales, ¿no? El acto mismo de escribir es posible que lo sea, pero bueno, ya aquí me estoy volviendo a meter en el berenjenal, así que lo dejo. Con nuestras bolsas propias podemos hacer lo que nos apetezca un poco, ¿no? Quiero escribir esa historia de vampiros, pero quiero hacerlo con mi bolsa, pues es autoficción para mí. Quiero escribir ciencia ficción con mi bolsa, pues es autoficción. Quiero escribir sobre un personaje, como les planteaba antes, casi igual que yo, con una vida casi igual que la mía, pero inventándome los hechos y usando para ello mi bolsa, pues es autoficción. Y no podemos olvidar lo que les comentaba, ¿no? De la diferencia entre lo autobiográfico clásico y lo autobiográfico disidente, porque aquí también está operando. Uso mi bolsa para hablar sobre lo que se carga en muchas otras bolsas que han pasado por caminos que son parecidos a los míos, ¿no? Reconstruyo un mundo compartido, habitado en compañía, y desde ahí al final es desde donde puedo apropiármelo y hacerlo mío, ¿no? Desde ahí debo hacerlo de alguna manera. Yo vivo en este mundo, yo hablo de él, mi voz es experta en él, aunque no se lo parezca a mi profesor de lengua, y yo tengo derecho a meter mis caspas en un texto literario, ¿no? Porque la literatura al final lo contiene todo, aunque sus formas tradicionales estén planteadas desde y para otras bolsas. Para mí esta es la idea a la que llegamos cuando atravesamos la vergüenza de la autoficción, ¿no? De ahí viene al final esta cosa de retarlo todo, ¿no? De la que yo soy tan fan. Romperlo todo, pervertirlo todo, ensuciarlo todo, y de ahí la vergüenza, como les decía, que viene y nos dice: por aquí hay algo que no es tuyo, por aquí hay algo mal aprendido y por aquí hay algo que no van a entender todos. Y eso está bien. Al final esto me hace plantearme otra pregunta, ¿no? Que es, ¿para quién escribimos? Que si quieren eso luego lo podemos hablar en el turno de preguntas, porque no me quería extender demasiado con eso. Pero también me lo considero importante. Con todos estos componentes, al final, ¿cómo puede plantearse otra de las cuestiones, ¿no? Que da título a este encuentro, que no me lo estoy dejando, que es la autoficción colectiva, ¿no? Que es un poco lo que vamos a trabajar mañana en el taller. Creo que queda claro si la autoficción es mirarse una para vernos a todas, y si pretende convertirse un poco en ese pasadizo, ¿no? Que puede
llevarnos a colocar otras vidas ya no en el discurso literario, sino en las formas literarias, si busca alejarnos del relato de la carne para que nos acerquemos al de la vena, al nuestro, al que mientras vivimos somos muchas veces incapaces de ver y de entender, si la autoficción nos abre tantas posibilidades de exploración desde la imaginación, pues sí, es colectiva, creo yo, ¿no? Se escribe sobre lo que le interesa a una y se escribe para una y hacia una porque no se va a quedar en una. La vergüenza se trasciende cuando sabes que hay algo esperando al otro lado y no hay nada más valioso que un alguien. La autoficción no tiene nada que ver con los hechos, tiene que ver con el ejercicio brutal de revelarnos, ¿no? Sin escondites y sin amoldarnos a lenguajes y formas que nos recortan y nos piden que nos adaptemos para que un texto sea texto, ¿no? Que un poco acatemos las normas. Yo creo que es más bien hacer lo contrario, por lo menos lo que yo disfruto más de escribir es hacer lo contrario, ¿no? Jugar con los escondites y los recortes y convertirlos un poco en nosotras mismas. La autoficción para mí es decir, la vergüenza no es mía, pero la aprovecharé. Gracias. Gracias. Ay, que se cura medio en la boca de hablar. Bueno, si alguien, tenemos un ratito para si alguien quiere hacer alguna... quería decirles antes del turno de preguntas que ahora a las 1:30, que me han dejado hacer spam, en la librería de mujeres va a ser la presentación de Han cantado bingo de Lana Corujo, que es justo como que nos hemos hecho un poco la pirueta para que se pueda ir a las dos cosas, entonces si a alguien le apetece ir, yo voy a ir para allá. Y bueno, es un libro chulísimo, Han cantado bingo, así que les recomiendo mucho ir. Ya está. Eso sí, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No sé. Pues, respecto a la autoficción, ¿no te da miedo en un futuro? Porque claro, acabas teniendo un estilo muy singular, muy particular. ¿No te da miedo en algún momento cambiar y dejar de reconocerte en lo que escribes? Necesitar cambiarlo de alguna forma. Y yo creo que ya me ha pasado. O sea, creo que es normal, ¿no? Como que al final, por ejemplo, como que no llevo tanto tiempo escribiendo narrativa, pero con poesía sí lo veo mucho. Y es como que lo que escribía cuando tenía 22 años, por ejemplo, mi primer poemario, no podría escribirlo ahora, ¿no? Como que no lo veo como una cosa de haberlo trascendido, por supuesto he aprendido muchísimas cosas, pero sí de que al final lo que escribes en un momento dado es valioso, ¿no? Y siempre pienso un poco esta idea de un texto no sería el mismo si lo escribes en la cocina o lo escribes en el baño, ¿no? Y un poco lo mismo dilatado en el tiempo. Entonces, creo que no me da mucho miedo que me pase eso. Creo que al final el escribir es un poco irse reformulando, ir descubriendo cosas de una también. Y creo que hay que asumir que nos va a dar un poquito de tirria lo que escribimos hace años, ¿no? Tampoco creo que sea bueno como aferrarse mucho a la idea de que un texto terminado es un texto perfecto, ¿no? Como que hay que dejar las cosas un poco terminadas, aunque incluso en el momento no estemos tan conformes, porque al final vale más que no haber escrito nada, ¿no? Entonces, como no considero que las cosas cuando las termino sean perfectas, creo que no me da miedo arrepentirme o cambiar. Gracias. Bueno, lo primero que gracias por... Gracias a ustedes, gracias por escucharme. Y como hay como muchas cosas en la cabeza ahora, pero se me queda resonando una de las cosas que dijiste al principio sobre que publicar es hacer público, ¿no? Y con esta cuestión de la autoficción, como quizá asociada a formatos más como relativos al libro o al fanzine o a elementos como que se publican y como un globo sonda, ¿no? Como que de alguna manera el recorrido de la opinión de la persona que te lee puede o puede no estar. Como me preguntaba si has experimentado con cuestión de autoficción pero desde redes sociales o como desde lugares que de algún modo esperan, como que son constituyentes de tu identidad, ¿no? De algún modo, pero que también pueden dar pie a estas, como a pervertir de alguna manera esa predisposición a pensar que, ¿no? Como que es tu identidad cuando realmente estás también pudiendo jugar a hacer ejercicios de autoficción. Sí, bueno, me parece súper chulo eso. De hecho, es un tema en el que pienso mucho últimamente. Como que creo que al final el Habbo, por ejemplo, no sé si jugabas a Habbo, era eso, ¿no? Como que, y he estado pensando un montón últimamente en el hecho de cómo, que bueno, es algo que voy a contar un poco desde mí, pero sé que al final a otras muchas personas les resonará, pero pienso un montón en cómo
crecer siendo una niña gorda muchas veces implicaba no verte a ti misma y tener que mirarte en esos espacios en los que no tenías cuerpo, ¿no? Y al final construir en tu avatar de Habbo o en tu avatar imaginado de Messenger, ¿no? Construido al final con las conversaciones, tener que imaginar un poco una tú soñada, ¿no? que eras en ese momento y que era más tú que la tú real, ¿no? Entonces creo que en ese sentido para mí va mucho con todo esto de la autoficción, ¿no? Porque era esta cosa de, aunque esta no sea yo, sigo siendo yo porque es mi identidad, ¿no? La que está aquí un poco operando y hablando. Entonces eso me interesa un montón y creo que sí, que al final la escritura en redes, de hecho, quizá ahora no tanto porque estamos más ligadas como al yo, ¿no? Y a que nos sigan, a que nos miren, pero sí que cuando éramos adolescentes creo que sí estaba muy ligado a esa cosa de soy pero no soy. De hecho, una cosa que me interesa un montón es lo perdonable que es que alguien haya hecho catfish en 2007, ¿no? Como que alguien se haya hecho pasar por otra persona por Messenger, porque en ese momento, primero, no lo veíamos como algo horrible y segundo, muchas veces lo hacíamos porque queríamos experimentar cosas a través de esa especie de teatro que no podíamos experimentar en la realidad, ¿no? Entonces creo que eso, en cierto modo, es autoficción para mí. Sí. En algunos momentos de tu práctica aparece el vocablo todes y en otras todas. ¿A qué obedece ese tipo de separación de un mismo término que puede ser utilizado? Ajá. Pues la verdad es que yo cuando uso, bueno, siempre lo uso, pero como que mi forma de usar el lenguaje inclusivo sí que es un poco como yéndome un poco a lo que me salga en el momento, ¿no? Es verdad que por defecto no me sale tanto usar el masculino genérico y es verdad que creo que es algo cuya presencia está bien que disminuya y muchas veces me dejo un poco como alternar, ¿no? Entre el todas y el todes. No es tampoco una decisión tan consciente, sí alternar entre esos dos, pero no, es decir, cuando digo todas también me refiero a todo el mundo, como cuando digo todes. Simplemente por eso me refiero, porque es que realmente la aparición de todos puede que tenga puede que sea necesario en algún momento del transcurso de la práctica, pero todas se puede referir a toda la ciudadanía o a todas las personas. Ajá, claro, todas las personas. Claro. O sea que a veces, como todas siempre se implica de una forma feminista, pues habría que añadirle para evitar estructuras de discriminación todas las personas. Durante un periodo hasta que se vaya introduciendo y se utilice de una forma bastante usual y regular, ¿sí? Sí, lo entiendo. O sea, yo como que también cuando lo hago parto de que se entiende que al final es un femenino inclusivo, ¿no? Como que parto de eso, igual que se entiende que la E lo es. Y bueno, por lo menos yo lo veo así. Creo que también hay, como que para normalizar el lenguaje inclusivo también está bien como usarlo de formas distintas, ¿no? Y explorar un poco otras formas de usarlo, ya sea usándolo así, usando siempre el todes, siempre el todas, intentando no hacer marcas de género, por ejemplo. Yo prefiero utilizar el igualitario, porque es más definitorio que el inclusivo, ¿no? Pero eso cada uno establece el criterio que le parece humanista. Claro, ok. Hay otra preguntilla ahí. ¿Y había alguna diferencia entre el feminismo y la feminidad desde tu punto de vista? Sí, como que al final creo que son cosas, o sea, son cosas distintas que miran hacia lugares distintos, ¿no? Como que al final la feminidad tiene que ver con una forma de comportarse, ¿no? Con unos mandatos sociales, incluso si nos vamos un poquito más allá de esos mandatos sociales, con una cierta performatividad que se hace adrede, y el feminismo pues es otra cosa. Al final el feminismo es un movimiento político, ¿no? Como que... Exactamente, un movimiento, no, pero te queda solamente ahí, me parece un poco excesivo. Un movimiento político-social que surge en la burguesía, por lo cual en el transcurso del lumpen y el proletariado se queda relegado, lo cual no quiere decir que hay algunas cosillas que se puedan conjuntar para funcionar y reforzar la cuestión de la feminidad, que creo yo que debe persistir. Yo creo que el feminismo sí que nació como un movimiento burgués, pero ahora mismo no lo es. De hecho, ahora mismo está habiendo muchos esfuerzos por parte de los feminismos, no de todos, desgraciadamente, por mirar también hacia otros lugares. Y que bueno, que también, pues al final, creo que cuando hablamos de feminismo, en absoluto hablamos solo de feminidad, ¿no? Sí que hablamos de dignificar lo femenino, lo feminizado, pero también hablamos de masculinidades y hablamos de otro tipo de expresiones. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta.
me interesa mucho la conexión que haces entre la vergüenza y la autoficción, pero no estoy seguro de haber entendido el vínculo del todo bien. Te entiendo que para ti la autoficción evoca necesariamente o se nutre o necesita de que la persona que autoficciona sienta vergüenza o exponga su vergüenza. Ajá. ¿Esto es así? No, pero si quieres acaba y te... Vale. Con esta premisa, mi pregunta es si consideras que la vergüenza es necesaria para escribir un texto verdadero u honesto. O sea, más bien me refería a la vergüenza como algo con lo que te topas, porque al final también creo que algo muy guay de la autoficción es cómo se predispone también a romper muchas cosas que damos por hechas, ¿no? Muchas cosas que aprendemos como normas, ¿no? Que aprendemos como esto tiene que estar ahí para que lo literario sea literario, en el caso de la literatura, ¿no? En el caso de la vergüenza asociada al cuerpo, pues eso tiene que estar ahí para que este cuerpo sea un cuerpo tomado en cuenta, ¿no? Al final no creo que sea una condición necesaria, pero sí que creo que muchas veces los puntos que nos dan vergüenza nos muestran que ahí hay algo a lo que hay que rascar, ¿no? Que ahí hay algo que a lo mejor no has leído tanto por ahí contado, ¿no? De lo que no se te permite hablar de forma tan fácil. Entonces, ojalá no hubiera que pasar por la vergüenza para escribir, pero sí que creo que apropiarse de la vergüenza, para mí por lo menos, siempre ha sido como un punto muy guay, ¿no? Como apropiarme también de puedo desmontarla, puedo explorarla y no es mía realmente. No sé si te respondo, pero... Sí, habla más como de los temas que de la... Exacto. Del método, digamos. Sí, o sea, y también era como un guiño a esta cosa de muchas veces cuando escribimos un texto y nos da vergüenza, realmente es porque estamos contando algo ahí que nos incomoda a nosotras mismas, ¿no? Como que nos incomoda un poco exponer, y quería hacer un poco el punto entre esas cosas que parecen demasiado personales para ser convertidas en ficción, ¿no? Gracias. Gracias. Pero mira, es que con respecto a la vergüenza, es una estructura emotiva de miedo, ¿no? Ajá. La condición sine qua non para reconducir el miedo es tener miedo, pero reconducirlo, ¿me entiendes? Una condición sine qua non de la valentía, porque hay que enfrentarse, siempre, desde mi punto de vista, de la reflexión, ¿no? Porque la emoción, como decía Séneca, nada, como decía Séneca, ¿cómo era? Quien no domina sus emociones se verá dominado o arrastrado por ellas. Porque la emoción es una parte que forma parte de otra cuestión, y la reflexión es la que debe de conducir todo ese tipo de actitudes. Porque si no vas a continuar siempre con ese temor, con esa vergüenza, y te vas creando una estructura de funcionamiento dependiente y por lo tanto carente de libertad. Sí, justo me refería a eso. O sea, lo he aplicado increíble. Justo, o sea, para mí es algo que al final la vergüenza es un mecanismo de defensa construido porque sabemos que si exponemos ciertas cosas no normativas, al final como que corremos peligro de no entrar un poco dentro del grupo, ¿no? De lo que se considera como la normalidad. Entonces, como que para mí escribir es muchas veces no quedarme en ese sentimiento de no voy a hablar de esto, me da vergüenza, sino oye, voy a, como dice usted, enfrentarme a la vergüenza, voy a ir un poquito más allá y a ver qué encuentro ahí, ¿no? A ver qué... Justo a eso me refería. Gracias. Bueno, no sé... sí. Perdón, que tenía una pregunta. Muchas gracias también por la Gracias. charla. Y quería preguntarte también sobre esa idea de la bolsa y de la selección, ¿no? Porque creo que a mí me pasa que a veces en temas de, por ejemplo, de intereses o de... Y lo veo mucho, ¿no? De que a la hora de recolectar cosas pueden haber intereses muy dispares. Hay también, creo que una lógica en lo que continuamente estamos viendo y consumiendo que es como muy acumulativa de ver muchas cosas. Y a veces se hace como difícil captar algo o quedarte con algo que te defina a ti. Sí. En este momento estamos ahí. Y al mismo tiempo con la presencia de más de una voz dentro de una misma, ¿no? De que a veces no tienes claro exactamente cómo... Quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? A la hora de cómo te enfrentas, no tener como un diógenes de intereses ni una bolsa demasiado llena, sino como que encuentras como una joyita que quieres guardar y mantener en esa idea de la bolsa, ¿no? De la ficción.
Al final yo creo que eso es lo difícil como del trabajo de escribir, ¿no? Que es como esta cosa de ir cortando, ir renunciando a cosas que te parecen bellas, ¿no? Y que realmente quieres guardar. Pero al final yo, por lo menos, o sea, te puedo dar como una respuesta de cómo lo hago yo. Yo sí que me aferro mucho a algo que parece súper sencillo, pero como a los temas, ¿no? A realmente de qué estoy queriendo hablar en este texto, para qué quiero usar estos elementos que tengo en mi bolsa, y cualquiera que no tenga que ver, para la calle, ¿no? Como que esto de hecho también lo plantea Kurt Vonnegut, ¿no? Como que cualquier cosa en un texto que no tenga relación directa con el tema que te interesa, como que la puedes sacar. Esto lo podemos hacer o no, pero creo que es una buena guía, ¿no? Como al final, si resulta que estoy escribiendo un libro, siguiendo con este principio de la bolsa, un libro sobre el duelo, pues sí que voy a utilizar las cosas que haya guardado, ¿no? Que me digan cosas valiosas sobre lo que quiero decir sobre el duelo, ¿no? Como que creo que eso es lo difícil, esa especie de cosa de ir un poco curando lo que metes, porque es verdad que algo que sí que nos pasa a todas, creo, es esta cosa de acumular demasiado, ¿no? Lo que dices de un Diógenes literario, ¿no? Y de cuando de repente te das cuenta de que lo que estás escribiendo no tiene ninguna dirección. En este sentido, lo que les decía de que las cosas que se han malentendido como normas de lo literario y que realmente son herramientas, pues también son valiosas. Para mí funciona eso en este sentido, ¿no? Porque al final sí que creo que saber más o menos ¿qué necesidades cubre un texto, ¿no? Como decía, pues un texto necesita que un texto narrativo, que te puedas sentir como que estás ahí, ¿no? Que sea táctil de alguna forma. Necesita claridad, necesita personajes, necesita lo que sea. Como que eso sí pueden ser guías para no acumular, ¿no? Como que por eso creo que pasa esta cosa de a lo mejor vas a escribir 50 páginas y te pegas 6 meses, ¿no? Aunque parezca que si solo estás sacando cosas de la bolsa y metiendo fragmentos que te interesan y tal, vas a tardar poco, ¿no? Así que gracias por la pregunta. Ese enfrentamiento, pues no quiero monopolizar el tema, pero ese enfrentamiento frente a la vergüenza tiene alguna repercusión corpórea en tu forma de... ¿Me explico? Bueno, al final a mí me interesa mucho hablar sobre cuestiones que me han dado vergüenza toda mi vida, claro, por supuesto. O sea, yo lo que te quiero decir con eso, si en algún momento determinante una función de vergüenza muy fuerte, pues tienes sensación de dolor de cabeza, tienes sensación de... Bueno, como todo el mundo. No, o sea, yo creo que a todas nos ha pasado. La clavícula, algo de eso, alguna cuestión de eso, o taquicardia. Bueno, todo eso es comentado usualmente con mi psicóloga. Así que gracias por preguntar. ¿Una pregunta? Sí. Porque has hablado de ficción, de autoficción, de ciencia ficción, de novela. Entonces, una opinión, ¿qué opinión tenías tú sobre que la literatura a día de hoy siga tan estancada en los géneros literarios, ¿no? Porque al final, a mí, por ejemplo, me llena mucho más leer un texto que esté a medio caballo entre ensayo, autoficción, ficción, que no realmente que esté por esas categorías que siguen todavía a día de hoy estando, ¿no? Sí, total, o sea, yo pienso como tú totalmente. De hecho, a mí me encanta leer una novela que se note que la ha escrito alguien que escribe poesía, ¿no? Como que, sí, o incluso este tipo de narradores, yo que sé, como Fernanda Trías, por ejemplo, que no sé si Fernanda Trías escribe poesía, puede ser, pero que tú la lees y estás leyendo un poema realmente, ¿no? Como que pone un poco el centro ahí, eso me interesa un montón y al final creo que es un poco eso, ¿no? Como que al final los géneros hay que usarlos más como, oye, pues esto que hace el ensayo me interesa para mi texto, lo voy a usar, ¿no? Y hay quien dice que un texto como que es guay también cuando ni siquiera tú sabes lo que es, eso me parece algo súper guay a lo que aspirar. Y también me gusta mucho lo que se está haciendo ahora, o sea, ya no yendo a los géneros tipo pues poesía, narrativa, lo que sea, sino más como literatura de género, en plan la vuelta que está viendo como a eso, ¿no? Como gente que se mete a experimentar con la novela negra, o gente que se mete a experimentar con la novela de terror, incluso con la novela romántica, ¿no? Que me parece súper chulo eso. Sí, es como un poco apropiarse de los clichés, creo que eso puede molar. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna preguntita más. No sé si queda alguien en plan que se va a quedar con las ganas. Vale, pues vámonos a ver a Lana. Gracias.